Cuando pensamos en los bosques salvajes, lo primero que nos viene a la mente son árboles gigantescos, animales escondidos entre las sombras y un silencio interrumpido solo por el viento o el canto de los pájaros. Hoy, para la mayoría de nosotros, la naturaleza es un lugar al que vamos de paseo, una escapada de fin de semana o unas vacaciones para desconectar. Pero para las familias pioneras, aquellos hombres, mujeres y niños que decidieron abrirse camino en territorios desconocidos, los bosques salvajes no eran un lugar de descanso. Eran su hogar, su escuela, su refugio y, al mismo tiempo, su mayor desafío. Imagina por un instante a una familia llegando a un claro en medio de un bosque inmenso. No hay caminos, no hay casas vecinas, no hay tiendas ni médicos. Solo ellos, con unas pocas herramientas, un carro tirado por caballos o bueyes, algunas semillas y la esperanza de comenzar una nueva vida. La primera pregunta que debían responder era simple pero decisiva. ¿Cómo sobrevivir aquí? El bosque ofrecía recursos, pero también peligros. La madera estaba al alcance de la mano, pero talar un árbol con hachas rudimentarias requería horas, a veces días enteros de esfuerzo. Los animales abundaban, pero cazarlos no era tarea fácil, y mucho menos conservar la carne sin refrigeración. Los ríos daban agua, pero podían traer inundaciones o enfermedades. Y el clima, impredecible, podía jugar en contra. Inviernos crudos, veranos secos, lluvias interminables. El primer paso de las familias pioneras era construir un refugio. No se trataba de casas elegantes, sino de cabañas sencillas hechas con troncos apilados uno sobre otro, sellados con barro y musgo para evitar que el viento se colara. El techo solía ser de ramas, corteza o paja, y el piso, simplemente tierra apisonada. No había lujo, pero había algo fundamental: protección contra el frío, la lluvia y los animales. Levantar estas cabañas era un trabajo titánico. Hombres, mujeres y hasta niños participaban en la tarea. Mientras unos cortaban troncos, otros los transportaban, y los más pequeños recogían ramas y musgo. No había tiempo para descansar demasiado, porque sabían que sin un refugio sólido, el invierno podía convertirse en una sentencia de muerte. Una vez asegurado el techo sobre sus cabezas, el siguiente desafío era la comida. Los pioneros combinaban varias estrategias para alimentarse: caza, pesca, recolección y, poco a poco, agricultura. La caza era peligrosa y exigente. No había rifles modernos ni balas abundantes. A menudo solo contaban con mosquetes antiguos, trampas rudimentarias o simples arcos y flechas. Una presa podía significar días de alimento, pero también largas jornadas de espera en silencio, siguiendo huellas y rastros en la nieve o el barro. La pesca, en cambio, ofrecía resultados más seguros. Con cañas hechas a mano, redes improvisadas o trampas de madera, conseguían peces que se convertían en una fuente vital de proteínas. El problema era conservarlos. Sin hielo ni refrigeradores, debían recurrir a técnicas como el ahumado o el secado al sol. Así, lograban que el alimento durara semanas en lugar de días. Pero los verdaderos tesoros del bosque estaban en la recolección. Bayas, nueces, raíces comestibles y hierbas medicinales eran parte fundamental de la dieta y también del botiquín de primeros auxilios. Sin el conocimiento de qué plantas eran seguras y cuáles podían ser venenosas, muchas familias habrían sucumbido en poco tiempo. Esa sabiduría a menudo se transmitía de generación en generación o se aprendía de los pueblos indígenas que habitaban la región mucho antes de la llegada de los pioneros. Con el tiempo, la agricultura se volvía el corazón de la supervivencia. Sembraban maíz, frijoles, calabazas y papas, cultivos que no solo llenaban el estómago, sino que podían almacenarse durante meses. Para protegerlos, construían cercas improvisadas con ramas para mantener alejados a los ciervos, los osos y otros animales que, igual que ellos, buscaban alimento. El día a día de estas familias estaba marcado por el esfuerzo físico. Desde el amanecer hasta el anochecer trabajaban sin descanso: cortar leña, traer agua del río, reparar herramientas, cocinar sobre el fuego, cuidar a los animales de granja cuando los tenían. No había relojes que dictaran las horas, sino la luz del sol y el ritmo de las estaciones. Y no podemos olvidar el peligro constante. Los bosques salvajes albergaban depredadores: lobos, osos, pumas. Un descuido podía costar la vida de un niño o de un adulto solitario. Por eso, al caer la noche, cerraban puertas y ventanas de sus cabañas de troncos y mantenían encendido el fuego, no solo para calentar, sino también para mantener alejadas a las bestias. En medio de estas dificultades, la vida social era mínima. Muchas familias pasaban semanas,
incluso meses, sin ver a otra persona fuera de su círculo. La soledad era dura, pero también fortalecía los lazos familiares. Aprendían a depender unos de otros, a compartir el trabajo y a apoyarse en los momentos de enfermedad o tristeza. Sin embargo, no todo era sufrimiento. En los bosques salvajes también había momentos de belleza y gratitud. El canto de los pájaros al amanecer, la tranquilidad de un lago cristalino, la satisfacción de una cosecha abundante. Los niños encontraban juegos en la naturaleza, trepar árboles, correr entre los arbustos, inventar aventuras en un mundo que parecía infinito. Lo que más llama la atención al estudiar cómo sobrevivieron las familias pioneras es su capacidad de adaptación. No tenían manuales modernos, ni internet, ni supermercados. Pero tenían determinación, ingenio y una enorme capacidad para aprender de sus errores. Si un invierno los sorprendía sin suficiente leña, al siguiente cortaban el doble. Si una cosecha fallaba, probaban con otro cultivo. Si una técnica de caza no funcionaba, inventaban una trampa diferente. Cada error era una lección. Cada lección aumentaba sus posibilidades de sobrevivir un año más. Y así, paso a paso, fueron construyendo comunidades que más tarde se convertirían en pueblos y ciudades. En este punto, conviene preguntarnos, ¿qué los impulsaba a seguir adelante en un entorno tan hostil? La respuesta es simple: el deseo de una vida mejor. Muchos habían dejado atrás la pobreza, la falta de tierras o la opresión en sus países de origen. Otros buscaban libertad, aventura o un nuevo comienzo. Ese sueño era más fuerte que el miedo, más fuerte que el cansancio, más fuerte incluso que la soledad. Los bosques salvajes eran un reto gigantesco, pero también una promesa. Y las familias pioneras entendieron que la única manera de sobrevivir era unirse, trabajar duro y nunca rendirse. La vida de las familias pioneras en los bosques salvajes no era una rutina simple, era una lucha constante contra el tiempo y contra las estaciones del año. Cada periodo traía sus propios retos, y la capacidad de anticiparse a ellos era la diferencia entre sobrevivir o perecer. El invierno, por ejemplo, era la estación más temida. En aquellas tierras, el frío no era una simple incomodidad, era un enemigo despiadado. La nieve podía cubrirlo todo, bloqueando caminos, aislando familias enteras durante meses. El viento helado se colaba por cualquier rendija de las cabañas de troncos, y el agua de los ríos se congelaba hasta volverse inservible. Por eso, durante el otoño, los pioneros trabajaban sin descanso. Tenían que cortar y almacenar enormes cantidades de leña, mucho más de lo que pensaban necesitar. Porque si calculaban mal, el fuego se apagaba antes de que llegara la primavera y el frío podía costarles la vida. También almacenaban alimentos, maíz seco, papas, calabazas, carne ahumada y pescado salado. Cada grano, cada trozo de carne, era un seguro contra la escasez. El invierno también era la época en la que más sufrían las enfermedades. Sin médicos cerca, un resfriado podía complicarse hasta volverse mortal. La fiebre, las infecciones y las heridas mal curadas eran peligros reales. Aquí es donde las plantas del bosque se convertían en aliadas. Muchas familias dependían del conocimiento transmitido de generación en generación. Infusiones de cortezas, ungüentos de hierbas, raíces medicinales. Y en ocasiones, buscaban ayuda en los pueblos indígenas, que conocían mejor que nadie los secretos de la naturaleza. Cuando llegaba la primavera, el deshielo traía alivio, pero también nuevos riesgos. Los ríos crecidos podían inundar las cabañas o arrastrar las pocas pertenencias de una familia. Además, era el momento de preparar la tierra para sembrar. Los hombres y mujeres trabajaban de sol a sol, limpiando terrenos, retirando piedras, arando con herramientas rudimentarias. Sabían que de esas semillas dependía el alimento del resto del año. El verano era tiempo de abundancia, pero también de agotamiento. Las jornadas eran largas, bajo un sol implacable. Había que cuidar los cultivos, vigilar que los animales salvajes no destruyeran el trabajo de semanas, y aprovechar cada día para recolectar y almacenar lo más posible. Las bayas, nueces y frutas silvestres se recogían en cestas y se secaban al sol. El maíz se colgaba en mazorcas para que el aire lo mantuviera seco. Todo se hacía pensando en el futuro, porque sabían que la abundancia del verano debía sostenerlos durante la escasez del invierno. En medio de estas estaciones, había un tema delicado que marcaba la vida de los pioneros: la convivencia con los pueblos indígenas. Los bosques salvajes no estaban vacíos. Eran territorios habitados desde hacía siglos por comunidades que conocían cada planta, cada río y cada animal. Para ellos, el bosque no era un obstáculo, era su hogar natural.
El encuentro entre pioneros e indígenas fue complejo. En algunos casos, hubo intercambio y aprendizaje. Los indígenas enseñaban a los recién llegados cómo cultivar maíz, cómo pescar con trampas, cómo identificar plantas venenosas y cómo usar remedios naturales. Sin ese conocimiento, muchas familias pioneras habrían muerto en sus primeros inviernos. Pero también hubo tensiones. Los pioneros llegaban buscando tierras, y eso generaba conflictos. Los malentendidos culturales, las diferencias de idioma y la competencia por los recursos podían desencadenar choques dolorosos. Aún así, incluso en medio de las tensiones, la supervivencia dependía en gran medida de lo que los pioneros aprendían observando a los pueblos originarios. Otro aspecto que definía la vida de estas familias era la solidaridad entre colonos. Aunque muchas veces estaban aislados, cuando había oportunidad, se ayudaban entre sí. Por ejemplo, levantar una cabaña era un trabajo casi imposible para una sola familia. Por eso, organizaban jornadas comunitarias, en las que varias familias se reunían para cortar troncos, transportarlos y levantar las paredes de la vivienda de un nuevo vecino. Al terminar, compartían una comida sencilla, pero llena de gratitud. Lo mismo ocurría con las cosechas. Si una familia enfermaba y no podía recoger su maíz o sus papas, los demás se organizaban para hacerlo por ellos. Sabían que, en los bosques salvajes, nadie podía darse el lujo de ser egoísta. La supervivencia era más fácil cuando se compartía el esfuerzo. Aún así, la soledad era inevitable. Muchas familias pasaban semanas enteras sin ver un rostro distinto al de los suyos. En esas largas noches de invierno, alrededor del fuego, surgían las historias. Relatos de tierras lejanas, cuentos transmitidos por abuelos, canciones simples que mantenían viva la esperanza. Para los niños, estas narraciones eran más que entretenimiento. Eran lecciones de vida, ejemplos de valentía y paciencia en medio de la adversidad. Enfermedades, clima hostil, aislamiento, peligros de animales salvajes y tensiones con pueblos originarios. Todo esto hacía de la vida pionera una constante prueba. Sin embargo, en cada prueba había también una oportunidad de crecer. Y lo más impresionante es que, a pesar de todo, muchas de estas familias no solo sobrevivieron, sino que prosperaron. ¿Cómo lo lograron? La respuesta se resume en 3 palabras: resiliencia, fe y trabajo. La resiliencia les permitió adaptarse a los cambios, aprender de los errores y levantarse después de cada golpe. La fe, ya fuera en Dios, en la naturaleza o en sus propios sueños, les dio fuerzas para no rendirse. Y el trabajo constante, desde el amanecer hasta la noche, les permitió convertir un bosque hostil en un hogar habitable. Es fácil, desde nuestra comodidad actual, mirar atrás y pensar que la vida pionera fue solo sufrimiento. Pero quienes vivieron en esos bosques salvajes también supieron experimentar momentos de profunda alegría. Una cosecha abundante después de un año difícil, el nacimiento de un niño sano, el regreso de un cazador con suficiente carne para alimentar a todos, o simplemente una noche tranquila bajo las estrellas. La vida de los pioneros nos enseña que la verdadera riqueza no estaba en lo material, sino en la fortaleza del espíritu, en la capacidad de trabajar juntos y en la esperanza de un futuro mejor. La vida de las familias pioneras en los bosques salvajes no se sostenía solamente con cazar, pescar o cultivar. Había un aspecto igual de importante: la vida dentro del hogar. Aunque sus casas fueran simples cabañas de troncos con techos de paja y pisos de tierra apisonada, en ese espacio se concentraba todo lo esencial: la organización, la enseñanza de los niños, las tradiciones y la esperanza. Imagina una pequeña cabaña, levantada con esfuerzo entre árboles gigantes. Dentro, el aire está impregnado del humo de la chimenea, porque el fuego no solo sirve para cocinar, sino también para calentar. Ese fuego es el corazón de la casa. Sin él, la vida sería imposible en los largos inviernos. Alrededor del fuego se cocina, se conversa, se trabaja en tareas artesanales y se cuentan historias. Las familias pioneras eran autosuficientes casi en todo. La ropa, por ejemplo, no se compraba, se confeccionaba en casa. Las mujeres hilaban lana o lino, cosían prendas resistentes y las remendaban una y otra vez. No había modas ni lujos, solo lo necesario para cubrirse del frío y del calor. Los niños usaban ropa heredada de sus hermanos mayores, a veces demasiado grande, a veces demasiado pequeña, pero siempre práctica. El mobiliario era igualmente rudimentario. Mesas y bancos hechos de troncos, camas improvisadas con paja cubierta por mantas tejidas a mano, estantes de madera para guardar lo poco que tenían. No existía el concepto de espacio sobrante.
Cada rincón de la cabaña se usaba con un propósito: almacenar alimentos, guardar herramientas o proteger semillas para la siguiente siembra. Uno de los aspectos más admirables era la educación de los niños. No había escuelas cercanas ni maestros profesionales. Los padres, y especialmente las madres, eran los primeros y a veces los únicos maestros. Enseñaban a leer y escribir usando Biblias, viejos almanaques o cuadernos traídos desde sus lugares de origen. El aprendizaje de las matemáticas se hacía contando semillas, midiendo tablas o calculando cosechas. Pero más allá de lo académico, la educación se centraba en la práctica de la vida. Los niños aprendían a observar el bosque, a distinguir huellas de animales, a encender fuego, a usar un cuchillo con cuidado. Desde muy pequeños participaban en el trabajo. Los varones acompañaban a los padres en la caza o en el campo, y las niñas ayudaban en la cocina, en la recolección de hierbas o en el cuidado de los más pequeños. Esta educación temprana no era vista como una carga, sino como una necesidad. Todos en la familia debían aportar. Y aunque a los ojos actuales pueda parecer una infancia dura, para ellos era natural. Aprendían a ser responsables, a trabajar en equipo y a valorar cada pequeño logro. El tiempo libre era escaso, pero no inexistente. En las noches de invierno, cuando las tareas se detenían, había momentos para el juego y la creatividad. Los niños fabricaban juguetes simples con madera o huesos, muñecos, carritos o silbatos. También había cantos, juegos de palabras y relatos fantásticos. Aquellos relatos eran más que entretenimiento, eran una forma de mantener la moral alta, de transmitir valores y de reforzar la identidad familiar. La religión y la espiritualidad también ocupaban un lugar central en la vida pionera. Para muchos, la fe era el único sostén frente a la dureza del entorno. Rezaban juntos al inicio y al final del día, agradecían cada cosecha, pedían protección en cada salida de caza. No había iglesias cercanas, pero el hogar se convertía en un pequeño templo donde la fe mantenía viva la esperanza. En momentos de enfermedad o tragedia, esa espiritualidad era aún más fuerte. Cuando un niño enfermaba gravemente, los padres no podían recurrir a hospitales, solo a remedios caseros y a la oración. Y aunque muchas veces la pérdida era inevitable, esa fe les daba fuerzas para continuar. La alimentación dentro del hogar era un reflejo de la creatividad y el ingenio. Con pocos ingredientes, las madres preparaban sopas de raíces, panes sencillos cocidos en hornos de barro o sobre piedras calientes, carnes ahumadas o estofadas con hierbas del bosque. La dieta era repetitiva, pero cada comida compartida alrededor del fuego era un momento de unión y gratitud. Otro aspecto esencial era la conservación de los alimentos. No podían darse el lujo de desperdiciar nada. El maíz se convertía en harina que duraba meses. La carne se ahumaba o se salaba. Las frutas se secaban al sol para ser consumidas en invierno. Cada técnica era un arte que marcaba la diferencia entre el hambre y la abundancia. La convivencia en espacios tan reducidos también exigía paciencia y disciplina. No había privacidad como la entendemos hoy. Todos dormían en la misma habitación, a veces en camas compartidas. La intimidad era un lujo desconocido, y eso forzaba a las familias a aprender a respetarse y tolerarse. Pero quizá lo más admirable era la manera en que mantenían viva la esperanza. No era fácil enfrentar inviernos interminables, pérdidas dolorosas o cosechas arruinadas. Sin embargo, siempre había un motivo para seguir. El nacimiento de un hijo, la construcción de una nueva cabaña, el descubrimiento de un arroyo cercano, o incluso algo tan simple como una noche estrellada en medio del silencio del bosque. La música también era parte de esa esperanza. Muchas familias llevaban consigo instrumentos sencillos, un violín, una flauta, una armónica. En las noches, esos sonidos llenaban la cabaña de alegría. Eran melodías simples, pero tenían el poder de transformar el cansancio en sonrisas. La vida dentro de un hogar pionero era dura, pero también estaba llena de momentos que fortalecían el espíritu. El trabajo compartido, la enseñanza de los mayores, la unión frente a la adversidad y la fe en un futuro mejor eran las claves que mantenían viva a cada familia. Si hoy pudiéramos sentarnos en una de esas cabañas y observar un día entero, veríamos que no había tiempo para lujos, pero sí para lo esencial: amor, esfuerzo y resiliencia. Eso es lo que realmente permitió que aquellas familias no solo sobrevivieran, sino que sentaran las bases de comunidades enteras. Los bosques salvajes eran hermosos, pero también despiadados. Para las familias pioneras, cada día era una prueba, y había momentos en los que la naturaleza mostraba toda su fuerza, recordándoles lo frágiles que eran en medio de tanta inmensidad.
Uno de los desafíos más extremos eran las tormentas. Imagina una pequeña cabaña de troncos enfrentando vientos huracanados, lluvias torrenciales o nevadas interminables. El techo de paja podía volar en cualquier momento, las paredes de barro podían agrietarse y el agua podía filtrarse hasta convertir el piso en un pantano. Durante esas noches, las familias se reunían alrededor del fuego, temblando no solo de frío, sino también de miedo. Afuera, los árboles crujían como si fueran a partirse en dos, y a veces uno caía peligrosamente cerca de la vivienda. En invierno, las ventiscas podían ser aún peores. Había tormentas de nieve tan densas que era imposible ver a unos pocos pasos de distancia. Salir de la cabaña era arriesgarse a perderse para siempre. Los animales quedaban enterrados bajo la nieve, los caminos desaparecían y el silencio helado solo se rompía por el aullido de los lobos. Para sobrevivir, la clave era la previsión. Tener suficiente leña, alimento almacenado y ropa gruesa para resistir semanas sin contacto con el exterior. El hambre también era un enemigo constante. A veces, una cosecha fracasaba por una helada temprana o una sequía implacable. Otras veces, los animales salvajes arrasaban con los cultivos durante la noche. Cuando eso ocurría, las familias entraban en una lucha desesperada. Cazaban lo que encontraban: ardillas, conejos, aves pequeñas. Incluso recolectaban cortezas y raíces que normalmente no se comían. El ingenio era vital, porque cada bocado podía significar un día más de vida. La caza mayor, aunque más provechosa, también era peligrosa. Un ciervo podía huir durante horas, y un oso podía convertirse en un cazador en lugar de ser la presa. Muchos pioneros regresaban heridos de estas expediciones, y algunos nunca regresaban. Aún así, arriesgarse era necesario, porque una sola pieza de carne podía alimentar a toda la familia durante semanas si se conservaba adecuadamente. Otro peligro eran los animales salvajes que atacaban a los pioneros o a su ganado. Los lobos, al sentir hambre en invierno, se acercaban a las cabañas en busca de ovejas o caballos. Los osos, atraídos por el olor de la comida, podían irrumpir en un campamento y destruirlo todo en minutos. Y los pumas, silenciosos y letales, rondaban en busca de presas fáciles. Por eso, cada noche se cerraban las puertas con troncos pesados y se mantenía el fuego encendido. El fuego era más que calor, era el escudo que mantenía a raya a las bestias. Pero quizás uno de los desafíos más dolorosos eran las enfermedades y los accidentes. Una simple herida en el pie podía infectarse y convertirse en una amenaza mortal. Una fiebre sin explicación podía arrebatar la vida de un niño en cuestión de días. No había antibióticos ni hospitales. Solo remedios caseros, fe y la esperanza de que el cuerpo resistiera. Muchas veces, las familias confiaban en el conocimiento de los pueblos indígenas, quienes compartían sus secretos de plantas medicinales. Sin ese intercambio, la mortalidad habría sido aún más alta. En medio de estos peligros, lo que mantenía a los pioneros en pie era su increíble capacidad de adaptación. Cuando una tormenta destruía sus techos, los reconstruían con más firmeza. Cuando el hambre apretaba, inventaban nuevas formas de conservar los alimentos. Cuando las enfermedades golpeaban, aprendían a prevenirlas mejorando la higiene o almacenando agua de manera más cuidadosa. Había también peligros humanos. Los pioneros que se internaban en territorios desconocidos muchas veces se encontraban con conflictos por las tierras. Como mencionamos antes, los pueblos originarios habitaban esos bosques mucho antes de la llegada de los colonos. En algunos casos, hubo cooperación, pero en otros, la tensión escaló hasta convertirse en enfrentamientos. Para los pioneros, cada exploración en busca de nuevas tierras era un riesgo. Podían encontrar aliados, pero también enemigos. En esas circunstancias extremas, la unidad familiar era la mayor fortaleza. Cada miembro cumplía un papel vital. El padre cazaba o talaba árboles, la madre cocinaba, cuidaba a los niños y curaba heridas, los hijos mayores ayudaban en la siembra y en el cuidado del ganado, los más pequeños recogían leña o agua. Nadie estaba de más. Cada mano era necesaria para sobrevivir. En momentos de crisis, también recurrían a la comunidad. Aunque las familias vivían aisladas, sabían que la ayuda mutua era la clave para resistir lo peor. Si una tormenta derribaba la cabaña de un vecino, los demás se reunían para levantarla de nuevo. Si una familia sufría una epidemia, otra se encargaba de llevarles comida. Estas redes de apoyo eran frágiles pero esenciales, y crearon un espíritu de solidaridad que aún hoy se recuerda en las historias de los descendientes de pioneros. Lo sorprendente es que, incluso en medio de tanto peligro, los pioneros encontraban momentos para la esperanza y la alegría.
Una cosecha salvada a último momento, la caza exitosa de un animal grande, el nacimiento de un hijo en buen estado de salud, todos eran motivos de celebración. En esas ocasiones, compartían lo poco que tenían, cantaban alrededor del fuego y agradecían por haber resistido una prueba más. El bosque salvaje nunca dejaba de ponerlos a prueba. Pero cada tormenta superada, cada invierno resistido, cada cosecha guardada era una victoria que se transmitía como un legado. Porque lo más importante no era solo sobrevivir, sino construir una vida que pudiera continuar para la siguiente generación. De esta forma, las familias pioneras fueron tejiendo historias de resistencia, de coraje y de fe en un futuro mejor. Historias que hoy parecen sacadas de un libro de aventuras, pero que en su momento fueron el día a día de hombres, mujeres y niños que se atrevieron a enfrentar lo desconocido. Cuando pensamos en aquellas familias pioneras que se adentraron en los bosques salvajes, solemos imaginar solo las dificultades, el frío, el hambre, las enfermedades, la soledad. Y sí, todo eso formaba parte de su vida diaria. Pero lo más importante no es solo lo que sufrieron, sino lo que construyeron gracias a ese esfuerzo. Porque de esa vida dura nació algo mucho más grande, el espíritu pionero, esa fuerza interior que transformó territorios salvajes en comunidades vivas y prósperas. Al principio, todo era incertidumbre. Cada cabaña era un pequeño punto de luz en medio de la inmensidad del bosque. Cada familia luchaba en silencio, aislada, confiando en sus propias manos y en su fe. Pero poco a poco, esas luces se multiplicaron. Donde antes había un claro solitario, empezaron a levantarse varias cabañas. Donde había un sendero estrecho, se abrió un camino. Y donde había miedo y soledad, surgieron lazos de amistad y cooperación. Las primeras comunidades pioneras eran humildes, pero firmes. Se ayudaban a levantar graneros, a cosechar, a protegerse de los animales salvajes. Compartían conocimientos, semillas y hasta medicinas caseras. Cuando una familia enfrentaba una tragedia, los demás se unían para sostenerla. Esa solidaridad era la semilla de algo que más tarde crecería hasta convertirse en pueblos y ciudades. Los pioneros también transmitieron a sus hijos un legado valioso: el amor por la tierra y la capacidad de trabajarla. Los niños que habían crecido aprendiendo a cazar, sembrar y construir, al llegar a adultos tenían ya el carácter formado por la disciplina y la resistencia. No conocían el lujo, pero sí sabían valorar el esfuerzo. Y con esas virtudes empezaron a levantar escuelas, a organizar reuniones y a dar forma a una vida más estable. La educación fue una de las primeras conquistas de estas comunidades. Al inicio, como vimos, los niños aprendían en casa, pero cuando varias familias se unían, construían una pequeña escuela de troncos. Allí, un maestro, a veces pagado con alimentos o con servicios en lugar de dinero, enseñaba a leer, a escribir y a contar. Lo sorprendente es que en esas aulas improvisadas se forjó el futuro de generaciones enteras. También la fe jugó un papel central. Las familias pioneras, al reunirse, levantaban capillas o pequeños templos. No eran construcciones elegantes, sino espacios sencillos donde podían orar juntos, dar gracias y reforzar la esperanza. La religión les dio sentido en medio de las dificultades, y fue un motor que los mantuvo unidos. Con el tiempo, esos pequeños asentamientos se convirtieron en pueblos organizados. Surgieron mercados donde intercambiaban productos: maíz por carne, lana por herramientas, madera por semillas. Aparecieron herrerías, molinos y talleres artesanales. Y lo que comenzó con unas pocas cabañas se transformó en centros de vida comunitaria. El legado más fuerte, sin embargo, fue el espíritu pionero. Ese espíritu se basaba en 3 pilares: valentía, trabajo y resiliencia. Valentía para adentrarse en lo desconocido y no rendirse ante el miedo. Trabajo para transformar la naturaleza en un lugar habitable y productivo. Resiliencia para levantarse después de cada tormenta, de cada cosecha perdida, de cada duelo doloroso. Ese espíritu trascendió generaciones. Los hijos de los pioneros crecieron con la convicción de que nada era imposible si se enfrentaba con esfuerzo y perseverancia. Y esa mentalidad se convirtió en parte de la identidad cultural de los pueblos que nacieron de aquellos bosques. Hoy, cuando miramos hacia atrás, es fácil pensar que nosotros jamás soportaríamos lo que ellos soportaron. Pero al mismo tiempo, su ejemplo nos inspira. Nos recuerda que dentro de cada persona hay una fuerza más grande de lo que creemos. Que, aunque vivamos en tiempos distintos, seguimos enfrentando nuestros propios bosques salvajes, problemas, miedos, desafíos. Y que, igual que ellos, podemos superarlos con disciplina, fe y solidaridad.
La vida pionera nos enseña que el progreso no se construye en la comodidad, sino en el sacrificio. Que cada logro grande comienza con pequeños pasos firmes. Que el hambre, el frío o la soledad pueden doblegar al cuerpo, pero no necesariamente al espíritu. Y que la verdadera riqueza no está en lo que se posee, sino en la capacidad de resistir y de soñar. En el fondo, estas familias no solo sobrevivieron, sembraron los cimientos de nuevas sociedades. Su lucha silenciosa abrió caminos para que otros llegaran después. Gracias a su esfuerzo, los bosques salvajes dejaron de ser territorios inhóspitos y se convirtieron en tierras habitadas, cultivadas y llenas de vida. Cuando imaginamos a una familia pionera reunida alrededor del fuego, compartiendo una comida sencilla después de un día agotador, vemos en ellos algo más que sobrevivientes. Vemos constructores de futuro. Vemos seres humanos que, con sus manos y su fe, demostraron que incluso en los lugares más hostiles es posible levantar esperanza. Su historia es un recordatorio poderoso para nosotros. No importa qué tan grandes sean nuestros desafíos actuales, no importa qué tan oscuro parezca el camino. Siempre hay una manera de salir adelante si tenemos el coraje de enfrentarlo, la disciplina de trabajar y la fe de creer que todo esfuerzo tiene un propósito. Así sobrevivieron las familias pioneras en los bosques salvajes. Con sudor, con lágrimas, con pérdidas y victorias. Pero sobre todo, con un espíritu indomable que aún hoy nos inspira a ser más fuertes, más agradecidos y más valientes.